proceder a grabar. No sé si Fabián está por ahí. Sí, Franco. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya estoy grabando ya. Bien. Ah, ya está, listo, Sí. perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla. Si hay alguna pregunta, Fabián, te pido el favor de que me interrumpas nomás. Ya, ok. Gracias. Igual a ustedes también, si tienen alguna duda, también no duden en interrumpirme. Entonces, aquí están las tareas de todos los grupos y en base a lo que vimos y la analizamos, destacamos dos grupos. El primero es el grupo 6. No sé si hay alguien, algún integrante del grupo 6, ya sea Josefa, Matías, Bastián. ¿Está alguno del grupo? Parece que no. Bueno, la principal idea de por qué este grupo sobresalió es porque definió bastante bien el área de influencia, la escala, definió gráficamente bastante bien la zona a analizar. Esto, entre paréntesis, la idea es que todos los demás grupos puedan observar un poco el trabajo que han sobresalido, para que en base a esto, a lo que ustedes vean a continuación, puedan ir mejorando y puliendo sus entregas posteriores. Lo importante de todo lo que se ha hablado en las ayudantías es que ustedes lo puedan implementar en sus entregas. Eso de verdad les va a ayudar bastante en el resultado final. Entonces, como pueden darse cuenta, en esta entrega está bien definido lo que es la plataforma, ¿cierto? Delimitar bien la escala, el sector. También algo súper importante es que hicieron un buen análisis de la comuna a nivel de, por ejemplo, de algunas variables que se mostraron en los proyectos que se les mostró como Medellín, por ejemplo. Acá ellos mostraron cuál era el ingreso promedio del hogar, la oferta laboral, ¿cierto? La oferta educacional, algunos análisis sobre la participación modal de viajes. Esto obviamente a ellos los va a ayudar en una segunda instancia para ir encontrando o ir dirigiendo el resultado final a nivel proyectual, ¿cierto? Entonces, este tipo de información, si bien es comunal, también les va a ayudar para la toma de decisiones posteriores. También analizaron la topografía, la calidad del entorno urbano, todo lo que tiene que ver a infraestructura vial, análisis de la infraestructura vial con georreferenciación, localización, todo el tema gráfico que ayuda también a determinar y georreferenciar lo que se está analizando, ¿cierto? A nivel de equipamientos y elementos relevantes con referente a la zona de análisis que ellos están analizando. También levantaron datos sobre seguridad social, infraestructura vial, y de ahí pasan, obviamente, en base al análisis posterior, empiezan a determinar cuáles son los conflictos potenciales, analizar, como les decía, la escala que ellos determinan. Ellos definen que la escala comunal. No. ¿Alguien quiere hablar? ¿O se le prendió el micrófono? Parece que se le prendió el micrófono. Sí, se le prendió al profe sin querer. Ya. Luego empiezan a hacer un análisis de las escalas, ¿cierto? De la escala, porque ellos en principio identifican dos escalas, luego empiezan con la comunal, luego con la zonal, para así llegar a hacer un análisis de la infraestructura de transporte público y temas generales, y después por qué definir si es un gran lugar o no, y sus conclusiones finales. Entonces, como se pueden dar cuenta,
es un trabajo bastante completo a nivel de un análisis de variables, de diferentes, todo lo que yo les explicaba hace un par de clases atrás, de todos los componentes que uno tiene que tener en cuenta para levantar y analizar en un diagnóstico. Ellos lo vieron reflejado, lo pusieron, y obviamente eso les da mejores herramientas para los resultados posteriores. Y el otro grupo que también queremos resaltar, no sé si haya alguien del grupo 4. ¿Está alguien del grupo 4 por acá? Sí, hay dos integrantes que comentaron en el chat. Ya, buenísimo. Bueno, también felicitarlos también por principalmente, bueno, por la tarea en general, pero también porque se atrevieron un poco a innovar en el sentido de cómo presentaron su tarea. En este caso la hicieron a nivel de video, y algo súper importante es que mientras van relatando, bueno, los vamos conociendo además sus caras, ¿cierto? Pero también hace un poco más interactivo la forma en cómo se presentan y se analizan todas las variables a continuación. Por favor, me confirman si pueden escuchar el audio del video, o si no, encuentro alguna forma para que se escuche. No, no se escucha. ¿No se escucha? Ya, entonces, espérenme, voy a compartir pestaña porque aquí debería ya escucharse. Hola a todos, soy Raimundo Molina, y junto a mi compañero José Pablo de Ríos y Eduardo Torres Sí. somos la iniciativa de Renca para Renca, donde buscamos soluciones innovadoras y sustentables para los conflictos viales de la comuna de Renca. Antes de entrar al conflicto vial que nos atañe hoy, me gustaría hablar a modo de introducción sobre qué es para nosotros la plataforma vial. Es muy importante tener claro este concepto, porque en él se basa el conflicto vial que tratamos de resolver. La plataforma vial se entiende como el conjunto de vías, calzadas, edificaciones y áreas verdes que se extienden de la superficie pública definida por el OGUC hacia la superficie privada. Entiéndase esta como jardines o fachadas. En la plataforma vial se entrelazan tres conceptos claves: transporte, espacios y lugares, e interacción. La plataforma vial es, en pocas palabras, un conjunto o combinación de elementos. Más allá de los flujos, son interacciones que se hacen con el espacio. El área a estudiar corresponde al cruce formado por Avenida Dorsal con la calle Caupolicán. Es decir, que forma parte de una escala barrial, y su área de influencia es dicho cruce y sectores aledaños. Este sector contiene muchos posibles conflictos, como por ejemplo el viraje a la izquierda desde cualquier calle nombrada. Si bien está señalizada la prohibición de esta acción, no existe otro mecanismo para evitarla. Un vehículo que obstruya el paso al transporte público, significa molestar a los usuarios y una baja de seguridad también. Además, este cruce tiene una plaza en su cercanía. Esta podría incorporar nuevos elementos para la comunidad y así mejorar su calidad de vida. Acá se muestra la plataforma vial que escogimos y sus componentes. La imagen fue obtenida de Google, donde tenemos las líneas de cierre, que al lado derecho limita con una plaza, las aceras, los bandejones, la mediana y la pista exclusiva que existe para el transporte público. Ahora, para ver cómo la vialidad escogida podría transformarse en un gran lugar, se analizó a partir de los 4 atributos que se vieron los intangibles que se tenían dependiendo de diversos criterios. El primer atributo son los accesos y vinculaciones, el cual nos habla de una correcta relación entre el lugar y su entorno, tanto visual como físico. Acá los intangibles que se encontraron es que se tiene un lugar accesible para conductores y peatones debido a los datos y elementos de tránsito existentes y que los cruces están bien demarcados. Es un lugar conectado a nivel peatonal, dada la cercanía de paraderos y uso de transporte público. También es visible y con acera, dada la actividad peatonal que existe. Pero por otro lado, un elemento en contra de la mayoría de estos intangibles mencionados es que no son aplicables para el rol de un ciclista, ya que tanto para la vía principal como secundaria no hay ciclovías ni un elemento de tránsito dirigido a estos usuarios. El segundo atributo es la imagen y confort, que busca la mezcla y comodidad de una buena imagen.
Para este atributo, los intangibles son que se tiene un lugar verde, caminable, con asientos y limpio, dado que existe tanto una plaza en una de las esquinas de la intersección, además de árboles y vegetación en bandejones y aceras. El tercer atributo, el cual habla de los usos y actividades que dan una razón a la gente para volver a ese lugar, tenemos que es útil, ya que dispone de muchos servicios, como un supermercado en una de las esquinas de la intersección y un servicio de urgencia cercano. Y por otro lado, es ingenioso, ya que atraviesa un corredor exclusivo de transporte público, como se vio anteriormente en la imagen. Por último, el cuarto atributo es la sociabilidad, donde la gente se junta con amigos, saluda a sus vecinos y se siente cómoda en el lugar. Lo intangibles que se encontraron es que es diverso, porque los componen locatarios de distintos comercios menores, vecinos y servicios de salud. Y por otro lado, es interactivo y amigable, dado que hay un parque con juegos y áreas verdes para la recreación. Bueno, y esa fue nuestra presentación acerca de la plataforma vial. Bueno, como pudieron ver, ahí estuvieron las dos presentaciones. Algo súper importante y que quiero recalcarles es que las presentaciones o las tareas sigan un guión en el sentido de ir de lo macro a lo micro y que sea un guión en el sentido de que se entienda la problemática y la resolución, ¿cierto? Y ojalá que integre todos los componentes que vamos viendo tanto en las clases como en la ayudantía, todos los conceptos y todas las variables y características que vayamos aprendiendo. No sé, antes de entrar a la clase, el resto muy mal. No, también estuvieron bien. Simplemente teníamos que escoger dos grupos y para que ustedes vayan viendo qué resaltar y qué ir mejorando en sus entregas. Esa es la finalidad de mostrarles estos grupos, para que ustedes también vayan incorporando esto o mejorando también. También invitarlos a que empiecen a innovar y buscar otras formas de representación o de cómo entregar sus tareas. Están desde las PPT, ¿cierto? En PowerPoint animadas o simplemente de la forma tradicional, hay videos, bueno, también está el documento, así que los invitamos también a que vean otras alternativas de cómo hacer sus entregas. Lo importante de esto es que tienen la vía libre para entregarlo de la forma en que ustedes crean que es mejor. Antes de entrar a la clase, quería preguntarles si tenían alguna duda con respecto a la tarea, si querían alguna información al respecto y no sé si tienen alguna pregunta, duda o estamos todo ok. Yo tengo una duda. O sea, es que por lo que vi en el Drive, muchos hicieron la entrega 1 y no como lo que salía en la tarea 1. Entonces, básicamente se va a evaluar por lo que pedían en la tarea o por el máximo nivel entregado. Esa es mi pregunta. Hola Paulina, mira, se va a analizar desde lo básico que se pidió, ¿cierto? Y de ahí obviamente van a tener puntos extra las personas o los grupos que empezaron a incorporar más variables o ir volviendo más grueso, por ejemplo, el análisis, las variables que levantaron, etcétera. Pero te diría que como base es lo que se solicitó en la tarea. Obviamente, si hay grupos que fueron más allá, obviamente tendrán algunos incentivos por ir más allá, claro, por decirlo así. Lógico, ya, gracias. ¿Alguien más que haya tenido dudas con respecto a la tarea? ¿Tuvieron buenas fuentes de información? ¿Les costó a algunos grupos levantar información? ¿O todo está ok? Bueno, igual antes de entrar a la clase, como les habíamos dicho, si ustedes quieren que nosotros revisemos sus tareas antes de la entrega, si quieren que ustedes revisemos y vamos dándoles feedback antes de entregar, siéntanse con toda el incentivo para contactarnos ya sea por mail, ¿cierto?
o por las diferentes herramientas que hay para que nos podamos reunir en un ratito, ver lo que han hecho y, bueno, darles feedback para que ustedes puedan mejorar sus entregas previos a la entrega. Entonces, como les había dicho, vamos a dar una pequeña clase que creo que es necesaria con respecto a la evolución de la ciudad, con respecto a la movilidad y a la infraestructura. Esto para que ustedes, si no lo hayan visto, entiendan un poco de cómo ha sido la evolución de las ciudades con respecto a la movilidad y cómo ha ido sufriendo cambios, entendiendo que evoluciona la ciudad, ¿no? Que es un ente orgánico y que tiene vida. Entonces, y que les va a ayudar obviamente mucho al desarrollo de sus proyectos de forma posterior. ¿Me pueden confirmar si pueden ver la presentación? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué ver la evolución de las ciudades desde la movilidad? Esto, como les decía, la ciudad con respecto a su historia, ¿cierto? Desde los orígenes ha ido sufriendo una constante evolución que ha sido determinada por desde que dejamos de ser nómadas hasta hasta ciertos acontecimientos históricos que han modificado la forma en cómo nos movemos, en cómo vivimos, etcétera. Entonces es interesante que ustedes entiendan o si ya conocen, que se refresquen un poco de cómo ha sido la visión de la ciudad en diferentes periodos y cómo es a la actualidad la forma en cómo entendemos la movilidad y de igualmente la infraestructura, ¿cierto? Entonces, para esto tomamos 3 periodos de la historia, porque si no nos volveríamos locos, y la dividimos en ciudad industrial, ciudad moderna y lo que podemos llegar a llamar ciudad digital o ciudad moderna o contemporánea, en el sentido de la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y entender que, como les decía, como toda creación del hombre, siempre está en constante evolución. Entonces empecemos por la ciudad industrial. Y la ciudad industrial fue, creo, el fenómeno más importante que ha sufrido la humanidad en todo sentido, desde en la producción, en la comercialización, en el crecimiento de las ciudades, en cómo empezamos a movernos de otros modos con el ingreso de las máquinas a vapor y todo lo que contrajo, ¿cierto?, estas nuevas formas de movernos. Ya no solo era el carruaje, sino apareció el auto, apareció el tren, y esto hizo que, bueno, los barcos también, y esto hizo que la ciudad se transforme en una ciudad local a ciudades globales, ¿cierto? Entonces aquí principalmente, como les decía, se priorizó la producción, en ir creciendo, produciendo, y empezó a que un proceso que duraba días o semanas o meses pueda llegar a resolverse en horas. Y aquí es donde esta nueva tecnología empezó a determinar nuevos métodos o nuevos modos de transporte, como ya les había mencionado anteriormente, y esto hizo que la infraestructura vial, ¿cierto?, las plataformas viales, o lo que entendemos como infraestructura, empiece a transformarse. Ya no era una ciudad que estaba hecha para albergar a un peatón, por ejemplo, o a un carruaje llevado de tracción animal, ¿cierto? Empezó a cómo empezar a cambiar ese perfil para alojar estos nuevos modos, y esto hizo que las ciudades también tengan que empezar a evolucionar, a modificarse y a repensarse. Aquí podemos ver una foto de cómo la ciudad de aquel entonces tuvo que empezar a albergar muchos modos de transporte, y como pueden ver, los tacos no es solamente de ahora, sino que también han sido históricamente, han estado históricamente con nosotros, y esto ha hecho también que la infraestructura vial o la infraestructura en general tenga que modificarse, evolucionar, crecer y adaptarse a las necesidades de su tiempo.
Aquí, por ejemplo, vemos una imagen a la derecha, previo a la llegada o paralelo a la llegada del auto, en donde ya estaba establecido un modo de transporte que era el carruaje llevado por tracción animal, y esta introducción del automóvil en medio de estos antiguos métodos de transporte hizo, por ejemplo, que los gobiernos, por ejemplo, ingleses, pongan a una persona adelante del auto para que éste ande a la misma velocidad del carruaje. Esto porque desincentivaba el uso del carruaje y hacía que, por ejemplo, no haya competencia. ¿Ya? Esto teniendo en cuenta, por ejemplo, que el gremio de carruajes de ese tiempo era muy, muy grande, había carruajes, obviamente, mucho más carruajes que autos, y esta ley supuestamente buscaba que haya equidad en los medios de transporte, y esto llevándolo a la velocidad. No sé si ustedes sabían de esta ley, que se llaman los red flag, pero es una forma que uno lo puede ver actualmente como un poco ridículo, ¿cierto? Porque después obviamente esta ley fue derogada y obviamente hizo que el auto pueda ir a la velocidad que estaba pensado y que terminara obviamente matando a los carruajes de tracción animal, que era lo que no querían obviamente los propietarios de estos carruajes. Entonces, quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben si hay alguna ley actual que evite la innovación o la evolución en la movilidad en Chile, por ejemplo, que sea algo parecido a lo que les estaba diciendo, como esta ley de los red flag? ¿Creen que hay alguna ley que restrinja la evolución de la movilidad o creen que estamos ok y vamos por buen camino? ¿Alguien se anima? Mira, en el chat, José Pablo Augusto Berríos dice, hubo una intención de parar Uber hace tiempo, dice. Sí, bueno, esa es muy bien, ese es uno de los grandes ejemplos, ¿cierto? Pero también hay muchos más. Por ejemplo, bueno, y la ley Uber, que es como el llamado general de esa ley, claro, hace que la innovación en métodos de transporte, en este caso lo que hizo Uber, sea restringido en el sentido de que ese sistema de transporte nuevo y disruptivo se vea restringido en ciertos países, no solamente en Chile, sino a nivel global, en que se vaya quedando, porque la innovación siempre va a ir adelante de las leyes, eso es fijo. Entonces, hay que entender que la evolución sigue y que obviamente así lleguen tarde las leyes, obviamente ya sea para restringir o para poner ciertas normas a estas nuevas tecnologías, obviamente la evolución siempre va a seguir. Otro claro ejemplo es, por ejemplo, que no sé si ustedes sabían que en Chile está prohibido el uso del carro compartido, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en países como Inglaterra o Europa, España, se promueve el uso del carro compartido como método de transporte para mitigar, por ejemplo, impactos de CO2, para mitigar congestión vehicular, y se promueven no solamente con pases libres, sino también con incentivos a nivel, por ejemplo, de reducción de impuestos o el no pago, por ejemplo, de peajes o hasta carriles exclusivos para gente que comparte y optimiza el uso del auto. En Chile está prohibido. Tú no puedes hacer uso de un carro compartido por ejemplo, recibir algún tipo de pago, ya sea en especie o en dinero. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando, cierto? Y esa es un poco la invitación a dejarles en el tintero que todavía hay mucho por hacer, tanto a nivel de infraestructura y su evolución y su acoplamiento a los nuevos modos de transporte, pero también a nivel de políticas públicas. Y luego pasamos a la ciudad moderna, en donde su palabra obviamente moderna lo dice todo,
Y ahí la ciudad dejó de priorizar el crecimiento, ya están consolidadas las ciudades y se priorizó el desarrollo con la entrada del Fordismo, que era, bueno, a nivel de producción en masa, cómo las ciudades podían obviamente crecer más y desarrollarse mucho, mucho más rápido. Y aquí entraron obviamente la evolución de los nuevos medios de transporte, ya no eran tan nuevos, pero ya eran obviamente más evolucionados. Y en este caso empezaron a priorizarse la infraestructura vial o las plataformas viales empezaron a crecer en escala y en soporte de los modos de transporte. Y como se pueden dar cuenta, la priorización de este tiempo fue netamente al automóvil, el automóvil como el principal medio de transporte y movilidad de las personas. Por ende, estas ciudades tenían que crecer tanto en vertical, pero también en horizontal, en el sentido de darle una prioridad casi totalitaria al vehículo. Y esto hizo obviamente que también haya un fenómeno de crecimiento de las infraestructuras viales, dándole obviamente prioridad al auto y restándole prioridad al peatón. En este sentido, quería preguntarles también si ustedes si conocían algún proyecto que se amolde en Santiago a estas características de la ciudad moderna, en donde haya proyectos que se prioricen netamente al auto versus al peatón. ¿Conocen alguno? ¿Alguno en Santiago que tenga estas características modernistas? Alejandro Bello dice, pregunta, ¿Vespucio? Sí, Vespucio antiguo o Vespucio actual, o Vespucio el proyecto que se está haciendo. Oriente, dice. Contrapregunto. Oriente. Vespucio Oriente, sí. Sí, exactamente. Bueno, en Santiago hay muchísimos proyectos de este tipo, en donde se prioriza, obviamente, se priorizó al auto versus al peatón u otros medios alternativos de transporte. Por ejemplo, es muy difícil si ustedes, por ejemplo, son peatones en Kennedy, por ejemplo, y quieren pasar de un lugar a otro, hay muchas restricciones como de paso, ¿cierto? Como de movilizarse de un lado a otro. Hay pocos puentes peatonales. Si ustedes son peatones, es muy difícil, o si van en bicicleta también. Entonces, son conceptos que todavía seguimos arrastrando del modernismo y que todavía, y donde es necesario empezar a pensar y repensar soluciones que vayan no equilibrados hacia un modo, por decirlo así, sino que sean soluciones transversales en donde se piense obviamente en el peatón, en el ciclista, en el auto, pero también en el transporte público u otros medios alternativos que ya existen o que puedan surgir. Esto es como una anécdota real. No sé si ustedes conocían toda la erradicación, por ejemplo, de pobladores de campamentos que se hizo en el área metropolitana a finales de los 70 y hasta mediados de los 80, en donde desde las políticas públicas, ¿cierto?, nacionales y centrales, se hizo toda una movilidad de todas las personas que vivían en campamentos hacia las periferias de la ciudad, en donde este fenómeno hizo que, por ejemplo, comunas como La Granja, Puente Alto, La Florida empiecen a crecer con la llegada de nuevas personas que fueron sacadas de comunas del centro. Esto hizo, por ejemplo, que obviamente las comunas periféricas crecieran, pero también aumentó los niveles de viajes desde de las periferias hacia el centro, obviamente para trabajo y estudio. Este fenómeno, bueno, quería preguntarles antes de la conclusión, ¿esto creen que fue una buena solución o no? ¿Y por qué?
¿Alguien por ahí se anima? No hay respuestas malas, por si acaso. ¿No? Bueno, ok. Bueno, a nivel de urbanismo o desarrollo territorial, esta fue una medida bastante mala en el sentido de que hubiera sido mejor promover la mixtura social en las comunas centrales, lo que hubiera ayudado a disminuir los viajes de largas distancias hacia el trabajo o al estudio, ¿cierto? Hubiera sido preferible optar por una ciudad compacta que una ciudad en extensión. Eso hubiera ayudado mucho a que ahora, por ejemplo, no tuviéramos bastantes tacos en hora peak. Bueno, ahora en Santiago ya hay la hora peak ya es en todo el día, por así decirlo. Entonces, no necesariamente, mejor dicho, todas las soluciones o todos los impactos viales no necesariamente tienen que ver con infraestructura vial, ensanchamiento, creación o disminución de la infraestructura, sino también políticas y planes de vivienda. Entonces, todo se entrelaza y todo tiene impacto. Y por último, entramos a la ciudad digital o a la nueva movilidad, que es la ciudad o la época en la que ya estamos nosotros, y se opta por la priorización al ser humano. El ser humano, como todos los proyectos que surjan, tienen que tener obviamente ir en pro al mejoramiento de la calidad de las personas y visto al usuario o a la persona que va a usar ese proyecto o va a residir o está haciendo uso de este proyecto en donde nosotros lo vamos a insertar, es obviamente en pro del mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. Como se dan cuenta, en las ciudades que vimos anteriormente, la prioridad era el crecimiento, era el desarrollo, era priorización al auto. Acá la priorización es a mejorar la calidad de vida de las personas. Y aquí van algunos ejemplos, por ejemplo, Nueva York, en la parte izquierda, en donde obviamente tenía estos resabios o esta mirada de ciudad moderna, ¿cierto? En donde entre más ancho era mejor. Y después se hacen proyectos de reconversión urbana en donde se prioriza el peatón, el espacio público, y también se le da otros modos se introducen otros modos como la bicicleta, etcétera. Este, por ejemplo, es otro ejemplo en Cheonggyecheon, en Corea del Sur, en donde pasó también de un modelo de ciudad moderna, en donde había muchos carriles de autos, hasta una avenida sobre la calle, ¿cierto? Una avenida elevada. Se demolió para recuperar, por ejemplo, el río que estaba canalizado y se priorizó, por ejemplo, la movilidad peatonal y se generó un espacio público bastante relevante. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se demolió, por ejemplo, y se deshizo toda una infraestructura que estaba hecha netamente para el auto y se cambió por otro tipo en donde la necesidad va a mejorar la calidad de vida de las personas en base a la incorporación de un espacio público y de una priorización al peatón. Pero eso no necesariamente también tiene que ser al peatón, sino también, por ejemplo, al transporte público. Aquí es un ejemplo de Curitiba, ¿cierto? En donde también estas grandes plataformas albergan nuevos sistemas de transporte, en este caso el BRT, o también para este medio, por ejemplo, el tranvía y los nuevos formatos de tranvía que existen. Y por ejemplo, el ejemplo que ya vimos la anterior clase, por ejemplo, a nuevos medios en altura. Aquí, obviamente, estas preguntas se las dejo para que ustedes la piensen y se la respondan internamente, si conocen algún proyecto urbano de este tipo, ya sea bueno y malo. Y también comentarles un poco sobre los modos alternativos que han surgido y que están insertos en las plataformas o en la infraestructura vial, ¿cierto? Y nuevos modos que se han incorporado y han aparecido y que están en nuestras calles
y que ustedes también como profesionales del mañana tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar y proyectar, porque cada vez la infraestructura vial o las plataformas viales tienen que empezar también no solo a albergar al peatón, la bicicleta, el auto, el transporte público, lo que ya conocemos, sino también a nuevos modos que empiezan a incorporarse y a contextualizarse en estas plataformas viales, que también hacen uso del espacio público y también tienen que enfrentarse a tener un espacio ya en esta infraestructura vial que de por sí cada vez es más reducida, ¿cierto? Y la innovación no necesariamente es algo de hoy. Aquí les pongo una foto histórica, más o menos del 40, o si no es más vieja, de un scooter eléctrico. Ya la gente andaba en scooter eléctrico en ese tiempo, pero algunas presiones, por ejemplo, de las máquinas a benzina o petroleras, hicieron que estos modos en ese tiempo no persistieran, obviamente por presiones del modelo basado en la benzina, pero ya existía este tipo de soluciones. Y también, bueno, nuevas soluciones digitales que se amoldan a la infraestructura vial y que ayudan de alguna forma a mejorar la movilidad, plataformas digitales, autos eléctricos que reducen obviamente la cantidad de CO2, ¿cierto? Y cosas alternativas que transgreden un poco lo que nosotros entendemos como normal, en este caso como el transit, el elevated bus, que por ejemplo va encima de las vías, y que bueno, todavía se sigue analizando si es bueno o no, pero hay gente que piensa más allá, como fuera de la caja, como dice Sebastián, y empieza a pensar o repensar la movilidad del mañana, ¿cierto? También la introducción de nuevos modos de movilidad, no necesariamente sobre la infraestructura, sino en el aire, ¿cierto? Como los nuevos autos helicóptero o autos voladores que también empiezan a surgir con la tecnología de los drones. Entonces, la pregunta es invitarlos, mejor dicho, también a ver, pensar y repensar la infraestructura vial, no solamente para problemas del hoy, sino obviamente para los problemas del mañana. Y les dejo una última pregunta, a ver si alguien se anima, que ya viendo como toda esta evolución, las nuevas cosas que se están incorporando, que se incorporarán, ¿cómo ustedes creen que evolucionará las plataformas viales para la ciudad del mañana? ¿Alguien se anima a pensar, por más loco que sea, cómo ir a hacer la infraestructura? ¿Cómo se van a repensar, por ejemplo, para los carros voladores, para algún medio de transporte alternativo que pueda surgir? ¿Cómo se van a enfrentar a nuevas tecnologías, a los trenes bala, etcétera, etcétera? ¿Alguien se anima a pensar cómo van a ser las plataformas viales del futuro? Ahí están comentando en el chat varios compañeros. Raimundo dice para vehículos autónomos. Alejandro Bello dice paralelismo de las ya existentes para disminuir congestión y clasificar en tipos de autos. Puede ser, pero como en consulta en realidad más digitales pone Raimundo. Y toma un poco más una visión un poquito más negativa, en el sentido de que lo ve complicado. Y yo creo que a todos nos pasa eso, porque hay tantas infraestructuras de hormigón, de grandes dimensiones, que se ve complicado. Y también por el tema cultural, yo creo. Claro, exacto. Bueno, por ejemplo, para responder o complementar lo que dice Raimundo sobre los vehículos autónomos, claro, ¿no? Las plataformas viales van a tener que irse adaptando, bueno, ya se están adaptando a los vehículos autónomos, sobre todo en ciudades europeas, ¿cierto? Con toda la llegada del 5G. Si ustedes ya lo conocen y todo lo que
tiene que ver el 5G con la movilidad. Si no lo saben, podemos hacer una ayudantía para explicarles un poco de cómo el 5G va a revolucionar la movilidad, sobre todo para vehículos autónomos e información en tiempo real de la movilidad, lo podemos ver también. Pero claro, la infraestructura se va a tener que ir haciendo o se está haciendo más inteligente en el sentido de que con la incorporación, por ejemplo, de sensores, ya se va a saber en tiempo real cuál es el origen y destino de los viajes, cuántos autos están andando, cómo se está comportando, por ejemplo, el transporte público, cuánto es el CO2 que se está emanando, ¿cierto?, en tiempo real. Así que, bueno, la infraestructura vial va a ir junto con los vehículos autónomos, con toda la infraestructura de nueva información y todo lo que tiene que ver con 5G. Por ahí va también paralelismo de las ya existentes para disminuir la congestión y clasificar en tipos de autos. Sí, puede ser que haya cierta segregación en modos de viaje, ¿cierto? Y empezar a ver qué hacemos para disminuir la congestión, ¿no? Porque si se dan cuenta, si cambiáramos todos los autos de combustión de benzina, por ejemplo, por eléctricos, seguiríamos con la misma congestión. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para disminuir más bien el número de autos, ya sean eléctricos o a benzina, ¿cierto? Más digitales, ahí va mucho en lo que tiene que ver con lo que les decía de la fusión entre infraestructura construida, pero también con infraestructura digital a nivel de software y todo el procesamiento de datos y control de flota. Con lo que dice Tomás, complicado, al menos en Santiago. Sí, bueno, eso también tiene que ir mucho también en la forma en cómo tenemos la percepción de movernos, ¿no? Y en Santiago, en donde somos muy propensos a usar el auto hasta para ir a comprar el pan, yo creo que también el mejoramiento también del transporte público puede ayudar a que dejemos el auto y a ciertas políticas que incentiven también a movernos de otro lado, de otra forma, yo creo que también puede empezar a ayudar en ese sentido. Claro, ahí dice Raimundo Iot, que va muy en paralelo con lo que habíamos dicho. Y dice Tomás, en Santiago se siguen construyendo ciclovías, pero las personas no dejan el auto, más y más congestión. Yo creo que por ahí va el problema a solucionar para el futuro. Sí, exactamente. Yo creo que igual mucha gente ya ha ido pensando, repensando la forma de moverse, y yo creo que los viajes en bicicleta han ido creciendo cada vez más. Yo creo que el cambio de chip, yo creo que va más bien ya en las generaciones mías, por ejemplo, y obviamente hacia abajo, en donde ustedes ya empiezan a repensar un poco la forma de moverse y todo el impacto que tiene la forma en cómo nos movemos en la ciudad, en donde cada vez la congestión y las partes medioambientales tienen un impacto muy, muy grande en la ciudad, ¿cierto? Por teleféricos, bueno, también, Alejandro, sí. No sé cómo va el proyecto de teleférico que iba a empezar ahí en Ciudad Empresarial. Sí, en Ciudad Empresarial, no sé cómo irá el proyecto. Se han demorado bastante, ¿cierto? Sí, pero era una buena solución también de congestión. Y Tomás vuelve a decir, yo cada vez veo más y más autos. Sí, bueno, lastimosamente, ¿no? Pero ahí está en ustedes el gran reto de cómo hacer que las personas se muevan igual, pero en otros modos. Y la nueva inserción de trenes para la conexión entre ciudades, por ejemplo. Sí, claro, obviamente yo creo que el transporte público o público-privado, yo creo que es una gran solución a desincentivar medios privados, por así decirlo. Y el otro problema, no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, el uso del auto y el gran problema de los autos es que el promedio de uso del auto es de 1,5 personas por auto, o sea, casi una persona viaja en auto en Santiago y en todo Chile. Entonces, por ejemplo, políticas del uso compartido o de la optimización de los espacios de todo el auto ayudaría bastante a la reducción de impactos de la movilidad. Así que si nosotros en vez de viajar una persona en un auto viajamos 4 o 5,
imagínense el resto de autos que se quedarían en las casas. Así que la invitación un poco de esta ayudantía era para enseñarles un poco la evolución de la ciudad y la percepción en torno al desarrollo de proyectos en cada etapa de la ciudad, y dejarles un poco en el tintero hacia dónde ustedes quieren llevar sus propuestas al final del semestre, y cómo van a pensar o repensar esa ciudad o esa área de influencia o esa zona en donde ustedes van a proyectar, que no necesariamente tiene que ser para un auto, para el transporte público, o para el peatón, o para el ciclista, sino que también piensen un poco más, ¿no? Vayan un poco más, repiensen la ciudad y entendiendo la priorización de lo que ustedes quieren, ¿no? Hacia quién van a priorizar esa solución. Y como les decía, si tienen alguna duda, siempre, si quieren que revisemos sus tareas previas a la entrega, contáctenme por mail, y ahí podemos discutirla y darles un buen feedback para que esas tareas sean más pro. Así que si no hay más dudas o comentarios, dejamos la ayudantía hasta aquí. No sé si Fabián quiera comentar algo, o alguno de ustedes. Sí, yo quiero comentarle a todos los grupos, felicitarlos porque entregaron a tiempo todas las notas de la evaluación SPAR. Y como tú decías también, Franco, que estaban bien buenos los trabajos en general. O sea, no se puede decir que alguno estaba malo, sino que en general todos estaban muy buenos. Así que yo creo que cuando le enviamos la nota se van a dar cuenta de eso, y refleja un poco lo que ustedes hicieron. Así que eso. Así que bueno, que tengan una muy buena tarde y seguimos en contacto, y que estén muy bien. Cuídense. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.